Muy buenas tardes, hermanos del CEB Teología 2. Estamos ahora en nuestro tema de apologética, la creación del universo, ese origen del universo y la creación, y que sabemos todos nosotros que ha sido por mano de Dios. Quiero invitar a que usted, ahí donde se encuentra hoy, pues demos gracias a Dios por la bendición de poder estudiar de nuevo su palabra. Oramos, Padre Celestial, gracias porque tú nos has permitido estar con bien, con salud, con todos nuestros hermanos y aquellos que están, Señor, enfermos, que tú puedas tocar sus vidas, bendecirlos y que pronto puedan ser sanos por tu palabra, Señor, además de los tratamientos médicos que se están dando actualmente. Te agradecemos, Señor, la bendición de poder estar una vez más buscando de ti y poder estudiar tu palabra. Danos tu gracia, tu sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana anterior ya estuvieron estudiando un poco acerca del tema de por qué es importante la apologética. De hecho, ya hoy ya estamos tocando el aspecto de la creación del universo y del mundo. Algunas razones importantes por qué también tenemos que estudiar la apologética, hermanos, es que actualmente el pueblo cristiano en Guatemala se dice que está entre 40 y 50%, y sin embargo muchos de nosotros todavía no podemos defender o poder decirlo, poder predicar el evangelio con toda soltura, con toda salvación, con toda seguridad, es la palabra. Y para que todos vengan a Cristo es importante que estemos seguros también. Claro, es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Pero el Señor lo va a usar a usted y me está usando hoy a mí. No debe haber una cultura, no debe haber una moda acerca del cristianismo. Al contrario, el cristianismo es una convicción. Y creemos que en Guatemala, a pesar de que ya hay mucho pueblo adulto, muchos de estos adultos, antes de ser jóvenes y pues adolescentes, no podían defender por qué eran cristianos y la convicción en la cual están hoy cimentados, que es Cristo. Y esto es importante hacerlo notar. Nosotros tenemos que persuadir a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a que acepten a Cristo, pero son ellos los que deciden al final a quién entregan su vida. Y tenemos que estar insistiendo para que ellos sigan buscando a Dios. Nosotros como adultos y como algunos ya abuelos tienen que estar dando esta instrucción constantemente, porque dice la palabra: hablarás de estas cosas a los hijos y a los hijos de tus hijos. Por eso es importante que nosotros estudiemos acerca de todo esto. Algunas preguntas que la apologética responde o que puede estudiarse es: ¿cómo defiendes que tú realmente eres salvo? ¿Cómo realmente sabemos que el diluvio existió? ¿Existió Noé? Cosas como esas, y preguntas como: ¿sabes tú si realmente resucitó Cristo? ¿Cómo volvió de los muertos? Y estas preguntas no se pueden explicar de forma científica y debemos de ser muy correctos en que la tecnología, la ciencia de hoy está dando muchas vueltas y no dice nada. Así que nosotros tenemos que estar persuadiendo siempre a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes y niños. Nosotros por nuestra parte tenemos que aprender a defender la fe. Ya estudiamos la semana anterior acerca de 1 de Pedro 3:15, que tenemos certeza de nuestra fe. Es un escudo, la fe es un escudo que nos defiende de toda artimaña del enemigo. Oramos y amamos a Dios y creemos que por el amor que le tenemos al Señor debemos de pues estudiar su palabra. El que me ama, dice, mi palabra guardará. Y no se refiere solo a guardar la palabra, dejarla bien adornadita, se refiere a que nosotros debemos de continuar con esa palabra, incentivando esa palabra a otros. También estudiamos acerca de que uno de los aspectos importantes era quitar todo argumento que se opone a Cristo. Hoy en día, todos y muchos de los argumentos del mundo se están oponiendo a Cristo. El que se opone a Cristo, pues es un anticristo. Y para no ser nosotros afectados en esto, necesitamos defender la fe. Cabe aclarar que la palabra apologética, como lo estudiamos rápidamente, no es un término que se haya acuñado desde la parte bíblica,
o que se haya pensado que es un estudio específico que Cristo quiso que hiciéramos, sino que esto se fue argumentando a través de los años y a través de la teología necesitó argumentar y poner por frente todo lo que realmente vale, que era la palabra de Dios. Algunas razones también que nos van a ayudar es que tenemos que estar convencidos y no contender. La palabra apologética es a veces pues defensa, y habíamos dicho que es argumento y defensa en contra de un principal proceso de guerra, pero nuestro mensaje debe ser de salvación, no debe ser de contienda. Debemos de presentar el evangelio para convencer, para comunicar nuestra fe, para hacer ver a aquellos que necesitan de Cristo y que sean realmente los que busquen, porque el Señor está cerca. También la palabra nos explica que pues tenemos que tener un mejor entendimiento de la fe y por supuesto que esa fe crezca en nosotros. ¿Cómo crece la fe? La fe, dice Romanos capítulo 10, 17, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aquí es donde quiero tocar un momento este aspecto. Cuando nosotros oímos la palabra repetidas veces, va convenciendo nuestros corazones, pero también el que nosotros la repitamos, el que nosotros la digamos, la expongamos, nosotros vamos a ser también salvos. Le decía Pablo a Timoteo, sabiendo que tú haces estas cosas y enseñas estas cosas, les dices a todos de salvación y también te salvas a ti mismo. Es decir, que nosotros tenemos que estar convencidos de quién es nuestro Salvador, de quién puede llegar a ser el que redima todos los problemas del mundo. Y es una esperanza que no avergüenza. La palabra dice que no avergüenza. Esta palabra es siempre bendecida por Cristo. Por eso es que nuestras razones para estudiar, pues, están bien afirmadas en nuestro Salvador. Así que, hermano, por favor, siga usted tomando este tiempo, bendiciéndose a través de la palabra, pero exhortando a otros acerca del conocimiento de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios que nos permitirá ser salvos de la ira venidera. Vamos a hablar entonces hoy del tema de apologético, el origen del universo y de la creación. Hay muchos temas por los cuales podemos hacer apologética. ¿Quién creó el mundo? ¿Quién permitió que hubiera diluvio? ¿Por qué se construyó el arca? ¿Por qué hoy hay muerte en el mundo? Y cosas como esas se están trabajando mucho ahora por razonamiento. Nosotros los cristianos no razonamos, nosotros los cristianos creemos en Cristo. Y ese debe ser nuestro pensamiento, no un pensamiento griego, no un pensamiento filosófico, sino pensamiento que vaya envuelto por, pues está dentro de la palabra, dentro del entorno de la palabra. Entonces, el origen de la creación. Usted sabe muy bien que estos argumentos, pues anteriormente se decía como la evolución. Voy a tocar rápidamente algunos argumentos. Estos son de algunos de los expositores acerca de las filosofías griegas que explicaban acerca del origen del universo. Ahí tenemos Anaximandro, por ahí por el año 610 a.C., que luego le siguió Empédocles y Demócrito. Estos tres primeros hablaban algo del origen del agua y de los elementos del fuego, del agua, el viento, el aire, y que cómo todo esto produjo vida. Bueno, posteriormente por ahí leemos ya en la filosofía Platón y Aristóteles en los años 420, 430 hasta el año 380 a.C. Ahora, toda esta parte histórica denota un detalle en nosotros como cristianos. No nos olvidemos que todas estas personas, estos griegos, existieron para dar ideas acerca del origen del universo, pero de la mano ya estaban también las partes proféticas. Ahí estaban nuestro profeta Isaías, Jeremías y los salmistas, y mucho más antes ya se nos explicaba del origen del universo. Entonces, repasemos esos aspectos importantes y que nosotros no como filosofía, sino como palabras sabemos que es cierta. Uno de ellos, Isaías 45, 18 dice, porque así dice el Señor, que creó los cielos, Él es Dios que formó la tierra y la hizo. Él la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para que fuese habitada. Dice el Señor, yo soy. No hay ningún otro fuera de mí. No hay ningún otro. ¿Quién la hizo? El Señor. ¿Y para qué?
para que la habitásemos nosotros los seres humanos. ¿Y para qué? Para que recibiéramos la salvación del Señor, para que pudiéramos otorgar a otros también esa salvación a través de Cristo, dar ese mensaje, dar ese mensaje de Cristo de salvación a otros. Nosotros hoy conocemos que el mundo fue hecho por Dios. Y hay personas que hoy todavía están dudando. Ahora, note por favor por qué tocamos Isaías. ¿Por qué no Génesis 1:1? Bueno, Génesis 1 es el origen. Pero Isaías está denotando antes de todos estos filósofos que él tenía una parte profética, el Señor lo había usado a él. Y escribe estas palabras. Sea que él haya sido su escritor o su escriba, podemos notar que eso fue antes de estos filósofos. Y mucho antes también, pues ya sabemos que el salmista lo dice también por ahí antes Job. Vamos a leerlo al final. Notemos otro de los textos importantes. Segunda de Pedro, ya después que Cristo había venido al mundo, segunda de Pedro 3:5, habla Pedro y de forma osada dice: ante todo esto es importante que sepan que en los últimos tiempos vendrán burladores, con sus sarcasmos siguiendo sus propias pasiones, diciendo: ¿y dónde está la promesa de su venida? Hoy oímos muchas personas que dicen: bueno, y no que viene, y no que viene, y nunca viene. Para primero vino mucho más virus, vino otro problema, vino esto, vino lo otro, vino sistemas financieros malos, y esto lo que nos da, nos baja la fe. Pero dice luego: porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Eso es lo que se mofan algunos. Pero cuando dicen esto, no se dan cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo. Y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Allá en Juan 1:1 y en Génesis 1:1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí fue que surgió la creación del mundo. Pero mucho eso nos explica de la parte terráquea, de la parte terrenal. ¿Y cómo fue esa parte del universo? Bueno, ahí lo vamos a leer luego en otro texto. Y algunos dicen: bueno, ¿y esto cómo lo vamos a hacer convencer a los científicos? Hermano, no tenemos que hacer convencer a nadie. Solo simplemente tenemos que hablar la verdad. Y nos van a preguntar: ¿pero y eso en qué se basa? ¿En qué libros? Pues en el libro de los libros. En el libro que es sobre todo libro. Y más que es un libro, es la palabra de Dios. Es la Biblia. Y está mucho más antes. Está escrito mucho antes de todas las creencias de personas que vivieron en el mundo. Juan 1:1, recuerde que dice que el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas, todas, mire ahí, todas, subrayado. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él, lea ahí conmigo ahora, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que por medio de Él se crearon todas las cosas. Por ahí dice Colosenses: visibles e invisibles. Vamos a leer también. Pero note ahora el aspecto de Juan. Juan había sido el discípulo amado y que estaba sentado ahí, dicen muchas historias, al lado de Jesús, pero realmente el seguir a Jesús significaba él comprender la profundidad de lo que el amor de Dios había hecho por este mundo. Y todas esas cosas formadas por él. Y por medio de él permitió que otros escribieran. Hoy en día, uno de los textos que recuerda mucho el seguimiento de Jesús es el mismo Juan 21, uno de los últimos versículos, donde dice que si se escribiesen todos los libros acerca de Jesús, no cabrían los libros en la tierra. Solo imagínense, si hablamos de palabras escritas, no sería suficiente explicar quién era Jesús, mucho menos también cómo fue la creación. Así que, ¿cómo convencernos nosotros de que esto fue así? No hay método científico, no hay método que compruebe que esto fue así, más que el método de la historia base en donde Jesús viene al mundo y redime al mundo de pecado, de justicia y de juicio, lo redime de sus pecados y utiliza a muchos de sus discípulos para llevar este mensaje. Por ahí en el capítulo más adelante, Juan dice: yo oro por aquellos, Señor, los que me distes, pero también oro por estos para que convenzan a otros.
oro por los que han de creer por la palabra de ellos, por aquellos que habían vivido con Jesús. Y ahora ellos también somos nosotros, porque estamos dando ese mensaje de salvación. Así que esto viene mucho antes. Ve entonces la conexión de Pedro y Juan. Pedro, aunque lo escribió mucho después de que él había negado a Jesús, se convence de que hay mucha doctrina falsa. Ya lo mirábamos en uno de los cursos. Muchas doctrinas van a estar viniendo, pero estamos seguros que Cristo vive y Él fue el que formó el universo, la vida y la tierra. Ahora, ahí hay un pasaje, recuerda usted, aquel hombre de Dios que estaba caminando con Dios. Bueno, no dice que caminaba con Dios específicamente, pero era muy hábil con el Señor, buscaba y daba sacrificio por sus hijos, no sea que mi hijo haya pecado, dice. Y él intercedía por sus hijos. Pero el Señor también lo ministra luego y permite que haya un problema en sus vidas. Y después de ese problema, lo sana y lo restablece. Pero dentro de ese proceso hay unas preguntas. Hablo de Job. Job, ahí en el capítulo 38 le hace las preguntas. Bueno, ahora te voy a preguntar a ti, Job. Y hay una de las preguntas en el verso 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? ¿Acaso estabas tú ahí? ¿Tienes tanta inteligencia que eres tan capaz de explicármelo? Hoy en día, nuestra ciencia, nuestra tecnología está tratando de explicar cómo fue el origen del cosmos y del universo. Es imposible determinar una fecha exacta porque el Señor no quiere que tengamos fechas. De hecho, Él no nos dijo cuándo venía. Dice en su palabra, no hay nadie que sepa esto, ni aún nadie ahí en los cielos. Solo está reservado para el Señor. Por eso, ¿cuándo fue entonces el universo? ¿Cuándo fue el inicio de todo esto? Realmente nuestro inicio debe de ser con ese proceso espiritual que tenemos en Cristo Jesús a través de esa vida y verdad que está en nosotros, que vive en nosotros y que nos permite darle de regreso al Señor esa respuesta, decir, Señor, tú lo sabes todo. Realmente nosotros no sabemos cómo fue eso, pero creemos creer y creemos que tú hiciste el universo, el mundo, por tu palabra de verdad. Tú lo hiciste. No se hizo el hombre a sí mismo. No fuimos nosotros a nosotros mismos. Fue el Señor quien nos creó con un propósito. Y para que fuera habitada, dice la tierra, es bueno que sea habitada la tierra. ¿Para qué? Para llevarle salvación al mundo. Sabemos que Dios permitió que todo esto pasara. Por último, uno de los capítulos que nos explica acerca de el origen de toda esta vida y cómo también allá en los Colosenses, ya le estudiamos en el trimestre anterior acerca de Colosa, aquella iglesia formidable, grandota, pero que no podía explicar muchas cosas. Y aquí en Colosenses 1, 15, 16 es una de ellas. Les dice, ustedes es bueno que sepan que la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, pues por él que se crearon todas las cosas. Sean estas visibles o invisibles, todo, sea tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Note por favor que dice todo, no dice solo una parte, no dice solo la tierra, no dice un microbio, no dice la formación molecular del ser humano, no, dice todo es todo. Así que la defensa de nuestra fe en esta ocasión estamos diciendo de nuevo, Cristo es el único victorioso por siempre y para Él la gloria. Él es el que permitió que este mundo fuera creado. Por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. No para otra cosa, no para nosotros mismos. No fuimos formados nosotros mismos. Es por medio de Él y para Él. Así que mi hermano, mi hermana, siga usted confiando en esa verdad. Siga usted apoyándose en la verdad. Y sostenga estas palabras en su corazón, en su mente, para poder visualizarlas también y darlas a conocer a otros. Y me refiero a pensarlas, a internalizarlas y pensar cómo fue todo esto. Es maravilloso ver cómo pudo haber sido el universo. Así que yo con unos niños a veces les digo, es como un manto negro, negro, grande, grande.
Y Cristo, el Señor, empezó a poner puntitos por todo aquel universo y el cosmos. Aquí vamos a poner esto, esto, esto. Él no midió todas esas distancias, lo hizo eterno, lo hizo perfecto. Y nos creó a todos nosotros en un sistema planetario, acá toda la parte de la Vía Láctea, y hoy nosotros estamos habitando la Tierra. Todo perfecto, todo por medio de Él y para Él. Así que, hermano, no hay vuelta de hoja. El Señor fue creador de todo. Por ahí tenemos ya otra tarea, otro meditar para que usted pueda hacer su compendio, un breve resumen, un breve comentario que usted lo pueda colocar al terminar de escuchar y de ver estas diapositivas. Le invitamos entonces a que usted pueda tomar un tiempo y reflexione acerca de esta pregunta. ¿Qué piensa acerca del tema del origen del universo y la creación usted? Por favor, ponga un pensamiento propio. No los busque en internet, ponga su propio pensamiento, lo que usted sabe y lo que se cree en Cristo. Y ponga una cita bíblica, una de las que no pusimos aquí, cualquier otra. Por favor, tome un tiempo y busque en su Biblia un texto que nos desarrolle esa verdad. Le invito a que usted pues tome ahí un tiempo y lo pueda hacer ahí en su casa. Por último, le dejamos aquí esta información que consideramos importante. Hay bastante tema que tocar acá, es muy largo, pero ahí tenemos algunos libros en los que usted puede buscar y apoyarse. Aquí tenemos, la verdad, hay un libro muy importante acá de Ken James, un siervo de Dios que empezó a hacer ya acerca de debates también. No estamos debatiendo de la Biblia, pero tiene mucho trabajo en Australia y en Estados Unidos hizo el Arca de Noé, ¿verdad? Es un museo del Arca. Le invito a que usted lo busque. También por ahí hay un libro que se llama El diseño chapucero, que es como una crítica también de lo que nosotros los cristianos tenemos. Y uno de los más importantes, ¿cómo habla Dios? De Francis Collins. Él es el genetista por excelencia en el mundo que hoy es cristiano y busca de Dios. Él fue uno de los que desarrolló la genética, descubrió la parte de la genética. Por otra parte, tenemos ahí unos títulos que le invito a que usted los busque, una revistita de Click, Fundamentos de Libertad acerca del diseño inteligente y videos que usted puede verlos con mucho tiempo. Cada video casi tarda alrededor de unos 30, 40 minutos, hay otros de una hora, hora y cuarto, y acerca también de la historia de aquel momento en donde hay un maestro de escuela que le dicen que ya no tiene que hablar acerca de evolución ni creación, que tiene que estar estudiando siempre la evolución. Y todo esto, pues, hoy en las escuelas y en los colegios y en las universidades se sigue enseñando, pero es a manera de pensamiento filosófico. Hoy nosotros creemos que Cristo es nuestro Salvador y nuestro Dios por los siglos de los siglos. Le invito a usted a que oremos de nuevo y por favor desarrolle usted ese querer buscar siempre del Señor. Padre Celestial, bendice a nuestros hermanos. Gracias por la oportunidad que nos das de poder transmitir siempre tu palabra y de hacer siempre esta reflexión de que nosotros somos llamados hijos de Dios, pero que sobre todo, Señor, somos salvos en ti. Que este mensaje no sea para debatir, no sea para contender, sino que sea para salvación de los que necesitan tu verdad. En el nombre de Jesús, Señor, a ti sea la gloria. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga, estamos para servirles y por favor no se olviden de colocar ahí sus mensajes. Estamos llevando el monitoreo de su tarea de nuevo en el Classroom de Google y que por supuesto usted puede hacernos llegar sus preguntas también. Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana y saludos de nuestro hermano Germán Orozco. Hasta pronto.